físico. Dice que el maltrato físico tiende a ocurrir en momentos de gran estrés, como les decía ahora. Muchas personas que infligen maltrato físico también fueron maltratados en su infancia. ¿Quién es Luciana? Luciana es una niña que vive en el Perú. Luciana, estando pequeñita, tristemente se acercó a la cocina. La mamá había puesto una olla de leche a hervir y la leche subió, y cuando se botó, la leche caliente le cayó en una rodilla a la niña. Esto ocasionó una herida muy grande y la familia de pocos recursos fue ayudada por los amigos, los vecinos, los familiares. Pero resulta que el flamante padre de la niña se dio cuenta que el accidente de la niña le ocasionaba ingresos financieros. Así que agarró a la niña y se la llevó, por decir aquí, como por la 20. Y le mostraba la herida a la gente y la gente le daba dinero. Por supuesto, como una niña sana, como todo el mundo, se le fue curando su piernita. Pero este sinvergüenza agarraba cigarrillos y le quemaba para que la herida se volviera a abrir. Así pasó más de un año y Luciana tenía su herida cada vez más grande. Ya los músculos, los huesos estaban comprometidos y estaba a punto de perder su pierna. Pero gracias a Dios el Señor le mandó un ángel, una señora de la Iglesia Adventista del Perú, y ella vio esto y dijo: esto no puede ser posible, yo no puedo permitir esto. Ella denunció a este señor, la niña le fue quitada de su tutela y le fue entregada a tristemente en Venezuela no lo tenemos, a un lugar de cuidado de niños de la Iglesia Adventista. A través de muchas campañas pidieron dinero, la niña tuvo 4 operaciones para poder salvar su rodilla. Gracias a Dios su piernita no fue amputada. Hoy en día ella está bajo la tutela de ese hogar que está dirigido por la Iglesia Adventista, pero su padre la utilizaba a ella y ocasionaba en ella 2 tipos de maltrato. Primero, el físico, y segundo, abusaba de su vida para lucrarse con la maldad de la niña. Vamos a pasarlo. ¿Cómo podemos nosotros ver que un niño está siendo maltratado? A través de ojos morados o sangrados por dentro, lo cual ocurre, dicen los médicos, cuando un bebé es sacudido. No necesariamente hay que darle un golpe en la cabeza, no hay que darle una bofetada. Con agarrarlo por los hombros y menearlo así es suficiente para que las venitas chiquiticas de sus ojos de un niño, un bebé, sean rotas y pueda ocasionar un derrame dentro de los ojos. Y por supuesto, cuando un niño tiene los ojos morados es porque le ha sido maltratada su cara o su cabeza. Fracturas óseas inexplicables, inusuales en cualquier otro tipo de fractura que se observa en niños que aún no gatean y mucho menos caminan. Y, por supuesto, por lo general son fracturas de cráneo, porque ¿dónde le pegan por lo general a los niños? Dele un coscorrón, plum, y resulta que los coscorrones hacen mucho daño. Científicamente se ha descubierto, antiguamente las maestras le pegaban a los niños. A mí mi maestra me pegó, me aló las orejas, aquí la patillita, y se ha descubierto que ese golpe que se daba aquí hace daño en los tendones, en las articulaciones y un montón de consecuencias. Pero antes los padres le decían: pégale si se porta mal, pégale si no lleva la tarea. Pero resulta que eso hizo que mucha gente sufriera de muchas frustraciones, llegaran a ser psicópatas, enfermos y, por supuesto, personas maltratadoras porque ellos fueron víctimas. También ocurre en daños y en órganos internos. Allí es cuando el maltrato es más peligroso. Muchas veces se le dan a los niños golpes en el abdomen, en la espalda, y hace que los órganos internos se comprometan.
Las marcas o contusiones como hematomas en forma de mano, dedos u objetos como un cinturón. Yo creo que la mayoría de los adultos que están aquí alguna vez tuvimos un cinturón marcado en las piernas, ¿verdad que sí? ¿Y cómo nos dolió? La cara de Liu dice que se llevó varios correazos. Pero eso no está bien. Nosotros no debemos corregir a nuestros hijos con correas, mucho menos dándole cachetadas ni golpes. ¿Cómo podemos nosotros maltratar a un niño? ¿Con qué objetos? Dice que con una escoba, un cable, un látigo, correas, zapatos, varas, entre otros, como también, como decíamos anteriormente, las manos. Actualmente, el criar un hijo no es tan fácil, porque los muchachos vienen muy pilas hoy en día, no es como nosotros que abríamos los ojos como a los 5 días, como al año, era que decíamos la primera palabra. No, los niños de hoy en día nacen y echan un grito y de broma no le agarran el estetoscopio al médico que lo está recibiendo, porque viven en una generación mucho más activa. La tecnología, la comida, todo eso hace que ahora sean muy pilas, muy activos. Entonces, muchos de nosotros como padres ejercemos la fuerza para poder dominar esa energía que viene con ellos. Y creemos que para que nos obedezcan, ¿qué hacemos? Correa con esos muchachos. Ningún objeto de eso debe estar en nuestras manos en el momento de corregir y disciplinar a nuestros hijos. Porque castigar es eso, darle correa. Así que no hablemos de castigo. En el internado hubo un jovencito que él era hijo de un ex nazis. Y los castigos de él no eran de correa, eran psicológicos. Cuando él llegó al internado, era un cleptómano. Él se robaba las cosas o agarraba las cosas y él se las llevaba para su cuarto. Cuando mi esposo hacía revisión y veía ese montón de cosas que él tenía, ¿y esto? No, yo no sé cómo llegó eso aquí. Así que él se dio cuenta que este jovencito era un niño que llegó a ser primer año, tenía 11 años. Dijo, él es cleptómano, algo le pasa. Cuando empezamos a averiguarle su vida para poder tratar de ayudarlo, porque dentro de todas las cosas que tenía, él no se bañaba, porque en su casa lo obligaban a bañarse, entonces él llegó al internado y pensó, dijo, aquí nadie me va a obligar. Pero hasta eso le tocó a mi esposo, enseñarlo a bañarse. ¿Saben por qué? Este niño tenía un montón de situaciones en su vida, porque él era castigado de manera psicológica. Cuando él no obedecía, el padre, en vez de incitarlo a obedecer, lo desnudaba, lo metía al baño, lo dejaba 3, 4 días sin comida, sin agua y desnudo. Nunca le dio un correazo, pero eso fue peor que le diera un correazo, porque él llegó a tener una cantidad de daños en su mente que las reflejaba de esa manera. Siendo cleptómano, él no se quería bañar, él tenía ciertas situaciones que uno se daba cuenta que el joven tenía problemas de maltrato psicológico. Ahora vamos a hablar de una forma de maltrato, creo es la más humillante que puede existir, y ya sea en cualquier ámbito, sea niño, sea adulto, sea anciano, como sea, nadie debería de vivirla, porque aparte del daño físico que sufre la persona, sufre un daño psicológico. ¿Cuándo es un maltrato sexual o un abuso sexual para un niño? Dice, cuando un adulto o un niño mayor obliga al contacto sexual a un niño. El abusador puede usar fuerza física, soborno, intimidación, trucos o aprovechar la falta de conocimiento del niño. Antes de continuar con esto, yo quiero decirle a los niños que están aquí que en los libros de psicología presentan un dibujo, tanto de un niño como una niña, con traje de baño. A las niñas las ponen con traje de baño de 2 piezas, que tapa sus senos y su parte íntima. Y del varón le ponen su traje de baño que le tapa su parte íntima de abajo. Y dice, ningún adulto debe tocar las partes que tapa tu traje de baño.
Así que los niños que están aquí, nadie debe tocar las partes que tape tu traje de baño. Ni mamá, ni papá, ni abuelo, ni tío, ni primo, ni amigo, ni amiga. Nadie debe tocar esas partes. Al menos que tú tengas algo que te duela y vas donde mamá o papá y dile, mira lo que me está pasando y hay que llevarlo a un médico. Pero para otra situación, nadie debe tocar tus partes íntimas. El maltrato sexual da una experiencia, como les decía, aparte de la traumática que afecta a la parte física, afecta a la parte psicológica del niño. Vamos a ver las partes de la seducción que utiliza un agresor sexual contra un niño. Él hace una manipulación de la dependencia y confianza del niño, con el fin de preparar el lugar y el momento del abuso. ¿Por qué es la manipulación de la dependencia y la confianza? El 75% de los niños que son abusados por personas que ellos conocen y en quienes ellos confían. Por eso yo les digo que ni papá, ni mamá, ni abuelo, ni tío, ni primo, nadie debe tocar tus partes, porque el niño se deja porque es manipulado por alguien que él conoce, porque si es un desconocido no se va a dejar. Y el 90% de los abusos sexuales están dentro del círculo familiar. Luego viene la interacción sexual abusiva. Es un proceso que puede incluir comportamiento exhibicionista, caricias con intenciones eróticas, masturbación, entre otros actos lascivos. Cuando el abusador es una persona enferma sexual, llega violentamente y abusa del niño, la mujer, el hombre, quien sea. Pero cuando es un pedofílico, ¿saben ustedes lo que es un pedofílico? Un pedofílico es una persona que tiene una enfermedad mental sexual con los niños. Entonces sus ideas sexuales no son con una mujer de su edad o un hombre de su edad, sino con niños. Entonces ellos hacen esto. Al obtener la confianza del niño, entonces van poco a poco, no lo hacen agresivamente. Primero enamoran al niño con regalos, se ganan su confianza y en algún momento se dejan ver desnudos o empiezan a acariciar al niño o le piden al niño que lo acaricie a él o le empieza a contar cuentos eróticos, chistes de doble sentido, como la pornografía y todas estas cosas. Ustedes saben que la sexualidad es muy llamativa, es muy curiosa. Y cuando alguien de tu confianza te habla de cosas sexuales, entonces para ti es llamativo, mucho más para un niño. Y así lo va enamorando para poder luego hacer el daño que hace. Dentro de las cosas que le dice al niño, es que eso que está pasando es un secreto entre ellos y que no deben contárselo a nadie. Y cuando el niño se rehúsa a tener el secreto, muchas veces le dice, no le cuentes a mamá, porque ella no te va a creer. O si tú le cuentas a tu mamá, yo la voy a matar. O voy a incendiar la casa y los voy a quemar a todos ustedes aquí adentro. Entonces el niño empieza a tener temor, aunque se está dando cuenta de que lo que está pasando está mal, pero él va a ser permisivo por temor a lo que le va a pasar a su familia. Entonces es cuando ellos empiezan a amenazar. Siempre se pide que cuando un adulto escucha a un niño hablar de abuso sexual, de situaciones de sexualidad, que si una persona no las ha vivido, el niño las habla, por favor, créanle. Si fue que la vio o escuchó, es preferible pasarlo por un mal momento y no que esté pasando y continúe y sea más peligroso y más irreversible el daño que pueda estarse ocasionando. Y por supuesto, pues cuando la familia se entera, tienden a buscar la manera de solucionar, pero tristemente ya es tarde.
No permitamos que nuestros niños vayan a quedarse a la casa de personas donde usted no tenga un 1000% de confianza. En estas noches estaba escuchando un programa acerca de abuso sexual y la psicóloga decía que, primero le preguntaban, cuando nuestras niñas o nuestros niños llegan a una edad adolescente, quieren ir a dormir, que en la casa de la amiguita, que quieren ir a pasar el fin de semana, donde el primito, donde la primita, ¿qué hacemos? ¿Los retenemos y no los dejamos salir? ¿O simplemente les hablamos claro de las cosas? ¿O qué podemos hacer en esta situación? Ella decía, cuando tú no tienes la confianza plena de dejar a tus hijos en un lugar, no los dejes. Y la ley en cada hogar debería ser, mis hijos no duermen fuera de casa. El pastor Daniel Hernández hablaba y decía él en una charla sobre violencia infantil que en su casa él recibió muchas personas, ancianos, pastores, primos, tíos, familiares, pero cada vez que había una persona que no formaba parte de papá, mamá, hijas, sus hijas dormían con ellos dos en su cuarto. Así hubiesen muchos cuartos, muchas camas, muchos colchones, y era un solo visitante, sus 3 hijas iban a dormir con ellos. Eso es prevención. Cuando llegan las vacaciones, ¡ay, que vinieron todos los primos! Cerramos puertas y ventanas y todo se convierte en camas. Eso no está bien. Sus hijos con usted. No es que vamos a estar paranoicos tampoco, ¿no? Pero el prevenir nos evita muchos dolores de cabeza. Hemos sabido de muchos casos de padres, padrastros, abuelos, tíos, compadres. ¿Creen ustedes que esas personas tuvieron la intención de hacerle daño sexualmente a esos niños? Yo creo que no. Pero como decía por ahí en una novela, el diablo es puerco. Y no debemos permitirle, pero ni un momento, porque de todos los abusos infantiles, este es el peor, porque marca tanto física como emocionalmente al niño, a la persona que ha sido abusada. ¿Cómo se considera que un niño ha sido abusado sexualmente? Cuando se le acarician los genitales, convencer a un niño a que acaricie los genitales de otra persona, el contacto con los genitales de un niño con la boca, tocar el niño con los genitales, penetrar la vagina o el ano de un niño, enseñarle los genitales a un niño, enseñarle pornografía a un niño y utilizar a un niño para modelo para hacer pornografía. La actualidad está llena de mucha propaganda pornográfica. Últimamente no han sacado mucha, pero las personas que tienen cable, el cable tiene mucha propaganda con mujeres en traje de baño, con hombres así de esos todos fisicoculturistas, pero donde menos nos imaginamos hay pornografía. En los calendarios que uno desprende la hoja día a día, en la parte de atrás hay muchos chistes pornográficos y por lo general quien arranca esa página son los niños. En estos días, en la casa de mi mamá hay un calendario de eso y yo fui y lo desprendí y lo miré por detrás. Sorprendentemente, un chiste pornográfico. Un niño le dice a una niña, tú no tienes uno de estos. ¿Y saben lo que le contesta la niña? Pero mi mamá me dice que con este yo puedo tener todos los que quiera de eso. Eso es pornografía. Eso es enseñarle a un niño promiscuidad, a las niñas. Parece mentira, parece tonto. En el periódico sale la famosa Chachito, Payito, Panchita, algo así, que es una mujer exuberante de senos, una cinturita chiquitica y unas caderas, y todo es pornografía, son chistes, son diferentes cosas. Debemos tener cuidado en esas situaciones, porque los niños también van aprendiendo cosas a través de la literatura, de cualquier cosa. Vamos a pasar la lámina. Cuando un niño es abusado sexualmente,
por supuesto, tiene sus consecuencias y sus efectos. Se siente incapaz, tiene sentimientos de inferioridad, tiene comportamientos de timidez y miedo o comportamientos hiperactivos tratando de llamar la atención de las personas que lo rodean. En el programa que les digo que estaba viendo, la psicóloga decía, cuando usted lleva a un niño a un lugar donde se lo cuidan y de repente un día dice no quiero volver más, préstele atención. Porque si al siguiente día que usted lo lleva, entonces llora y forma una pataleta, está haciendo lo que dice ahí. Está tratando de llamar su atención. Está denunciando lo que le está pasando. En el colegio, mientras trabajaba, supe del caso de un niño que estaba en preescolar en ese momento. El niño lo cuidaba el compadre y la comadre, vecinos, y un día la mamá, bañó el niño sin percatarse de nada y lo alistó para dormir. Pero ella se quitó su ropa para cambiarse y el niño inmediatamente empezó a llorar. No, decía el niño, no te quites la ropa, no te quites la ropa. Y la mamá dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Gracias a Dios, esta mamá tenía una mamá psicóloga, llamó a la abuela y le dijo, mira, pasó esto y esto con el niño. La mamá le dijo, mañana mismo lo llevamos al médico. Tristemente el niño esa tarde había sido abusado sexualmente por el compadre de la vida, del alma, el vecino de siempre, al que ellos jamás se imaginaron que iba a hacer esto. Gracias a Dios, esta familia, en lo que el niño dio el primer grito, le prestaron atención. Pero muchas veces pensamos que nuestros niños están mal criados, son gritones, el comportamiento de los otros niños, y no le prestamos atención a su comportamiento que está cambiando. Por ejemplo, cuando están en edad escolar, el niño baja su rendimiento académico. Se frustra, no quiere volver, no quiere hacer tareas, está desanimado. Ustedes conocen sus hijos, cualquier cambio de conducta que sea un bombillo de alarma, pero mientras tengamos las previsiones, estamos seguros que el Señor va a cuidar a nuestros muchachos y nada de esto les va a pasar. También desarrollan sentimientos de tristeza y de motivación, pudiendo llegar a un estado anímico, deprimidos, tienen un comportamiento autodestructivo, pueden llegar hasta la flagelación o aún a suicidarse. Tienen desórdenes de identidad, tienen una mala imagen de ellos mismos, porque ellos piensan que lo que les pasa es su culpa, que ellos son los culpables, que ellos propiciaron todo y por eso se sienten menospreciados. Pueden sentir culpabilidad, ellos pueden sentirse autorreprimidos y ellos mismos se castigan. Pero cuando tienen padres que conversan, hablan con ellos, si el niño tristemente llega a vivir una situación como esa, ellos pueden obtener la ayuda inmediata que necesitan. El Señor dice, dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Me imagino que en la época de cuando el Señor vivió aquí con nosotros, ya existía el abuso hacia los niños, no sé en qué magnitud, pero más adelante vamos a ver otro texto que dice, que dice lo que el Señor le aconseja que haga uno si usted maltrata a un niño. Hay unas estadísticas que dicen que cada año 275 millones de niños y niñas en todo el mundo son víctimas de la violencia en sus propios hogares, espacios donde se supone que deberían recibir protección y afecto. Cada día mueren 220 niños y niñas víctimas de violencia doméstica en Latinoamérica y el Caribe. Esta es la historia de Noé, un niño que vive en Bolivia. Él vivía con su mamá y su tío, víctima de violencia física. Un día le dieron una paliza tan grande que lo mandaron al hospital y estuvo hasta en terapia intensiva. Pero gracias a Dios la solución de él, de su problema llegó a su vida. Una familia cristiana lo adoptó sin importar las consecuencias de su situación o su futuro.
La historia de James es una niña que vive en Tanzania. Dice que su vida es tan pobre, o era tan pobre hasta ese momento, no tenían ropa, comida, pero un grupo de la iglesia formó como un hogar de cuidado, donde le proveen a ella y a otros niños en su misma situación alimento y comida. Nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer ante la agresión o maltrato infantil? Porque mi niño no es maltratado, yo no hago nada. Porque mi niño no sufre necesidades, entonces yo no hago nada. Nosotros como iglesia debemos tomar conciencia en cuanto al maltrato infantil en todos sus ámbitos. ¿Cuántos niños no vemos en la calle pasar harapiento? ¿Quién sabe cuándo fue su última comida? ¿Y qué hacemos? Nada, ¿verdad? Debemos tomar conciencia por iglesias, por hogares, individualmente, como sea, formar aunque sea un pequeño grupo de ayuda a los niños y evitar que haya tanta tristeza en los niños de menos recursos o cualquier tipo de violencia que nosotros estemos conscientes de que existe. Dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. Así que cualquier esfuerzo que hagamos no va a ser en vano, porque la recompensa es celestial. Y recordemos que todo bien que hagamos a nuestro prójimo en esta tierra es como si se lo hiciéramos al Señor. Pero fíjense lo que dice el Señor en Mateo 19:14. El que haga tropezar a uno de estos mis pequeños que cree en mí, mejor sería se le colgara en el cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo de la mar. ¿Quién ha visto una piedra de molino? ¿Ustedes han visto piedras de molino? ¿Qué tamaño tiene una piedra de molino? Como un cuadro de estos, ¿verdad? Imagínate una piedra de este tamaño guindada al cuello y que te lancen al mar. Me imagino que cuando el Señor dijo esto estaba indignado. O sea, una persona que le hace daño a un pequeño, a un indefenso, merece estar bajo el mar. ¿Y qué pasaría si uno lo lanzan debajo del mar con una piedra? Se muere, o sea, merece estar muerto. Eso es lo que dice el Señor. Dice, padres, madres, maestros y líderes, consideremos que es responsabilidad nuestra en cuidar, proteger a los niños y acompañarlos hasta que logren llegar a los brazos del Señor. Vamos a ver un video que está allí. Golpear a un hijo es un acto tan irracional y cobarde que debería avergonzar al género humano. Golpear a un hijo es caer en el peor de los abusos. Es imponerle la ley del más fuerte a una indefensa criatura. Golpear a un hijo es un acto salvaje, indigno de un hombre. Es enseñarle que agredir al prójimo es normal. Es formar un futuro padre o esposo violento. Golpear a un hijo es adoptar la conducta del matón que consigue lo que quiere a golpes y su razón es la fuerza. Golpear a un hijo es aceptar que no estamos capacitados para ser padres ni merecemos serlo. Por eso, si anhelas un mundo de paz, jamás golpees a un niño. Comienza cuidando la integridad física y moral de tu hijo. Si necesitas cultivar su disciplina, formar su carácter y prepararlo para la vida, con mayor razón, hazlo fuerte y valiente, pero no agresivo. Lo aprenderá mejor con el ejemplo. No hagas que tiemble de miedo ante tu sola presencia. Cada vez que cometa un error, recuerda que recién está empezando a vivir y que tú también tuviste esa edad. Sé justo en tu juicio y corrígelo con amor. La sanción moral, aunque no lo parezca, es más efectiva. Despierta sus nobles sentimientos y desarrolla sus valores, así no tendrás que castigarlo. Cada vez que te sea posible, trátalo con ternura y dile que lo quieres. No olvides que eres tú en pequeño, viviendo otra vez rumbo a la eternidad, que lleva tu sangre,
que eres su ídolo, su héroe. No lo defraudes. Dios te lo ha confiado para que hagas de él un hombre bueno, no para que lo maltrates. Muy bien, podemos decir nosotros, bueno, pero nuestros niños no están maltratados. Yo no maltrato a mi hijo, pero cuando usted vea algún niño que esté siendo maltratado de cualquier forma, no haga de la vista gorda. Mire lo que dice el Señor en Santiago 3:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. No seamos nosotros sancionados por el Señor por haber visto algo y habernos convertido en cómplices. No permitamos que nadie abuse de nadie y mucho menos de los niños. Mucho menos los nuestros, que son los que tenemos bajo su y son los que podemos castigar y maltratar. No le demos palabras a los niños, démosle consejos. Si estamos malhumorados, si estamos cansados, si estamos estresados, alejémonos, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a controlar el mal carácter que tengamos y ponga en nuestras bocas, en nuestros labios, palabras de amor, palabras de bendición. Eso es con nuestros hijos, pero los que no son nuestros, y sepamos, no olvidemos lo que dice Santiago: si yo sé hacer el bien y no lo hago, cometo pecado. O sea, soy cómplice de quien está cometiendo un maltrato infantil.